Lo que nos interesa entonces es las personas en relación a la experiencia, las personas en relación a los problemas. Pero acá aprovecho para decir que no externalizamos solamente los problemas. Podríamos también externalizar o poner la persona en relación a la creatividad, por ejemplo, o a la inteligencia, por ejemplo, o al orden, por ejemplo. Entonces, no hablar de personas creativas o de personas inteligentes como una totalización positiva de su identidad, no nos interesa una totalización positiva de las identidades, sino también poner a las personas en relación con, por ejemplo, la creatividad, ¿no? Lo que nos interesa en la externalización es, en esta ética, es algo que Michael White nombró en un texto que les mandé al mail, que les recomiendo leer, como la influencia relativa. La influencia relativa. No solo cómo los problemas afectan la vida de las personas, sino también esa posición que las personas toman frente a los problemas. Y también, en definitiva, las influencias de las personas sobre la vida del problema, ¿no? Las influencias de Sofía sobre Miedfa cuando cierra los ojos. La influencia de Sofía sobre Miedfa cuando le escribe a una amiga. Y resiste a aislarse, y resiste a no hablar, ¿no? Y rehúsa a la invitación del Miedfa a no compartir con nadie su experiencia, ¿no? La influencia de este hombre que mencioné antes sobre la adicción cuando cuida su espacio en el comedor, ¿no? Y no usa esta plata para otra cosa, sino que, que guarda esta plata pensando en cuidar su espacio en el comedor, ¿no? Esta es la influencia de las personas sobre los problemas, ¿no? La doble historicidad, entonces, es un lugar que nos interesa mucho porque la unhistoricidad de la experiencia de las personas no hace justicia con la multiplicidad de actos de resistencia de las personas frente a lo que están viviendo, ¿no? Eh, la, la unhistoricidad invisibiliza los contextos donde algunos cuerpos llegan a ser marginados. La unhistoricidad no permite imaginar más allá también de estos problemas que las personas viven, ¿no? Entonces lo que nos interesa acá es una doble historicidad de la relación, ¿no? Muchas veces incluso podemos pensar en cómo se narra experiencias de, de exclusión o de marginación o de problemas que viven algunas comunidades. Se narra muchas veces desde una historia, ¿no? Se habla de cómo los inmigrantes fueron deportados, ¿no? Los inmigrantes ilegales fueron deportados, o de cómo tal comunidad fue desalojada. Y esto es problemático porque no nombra las resistencias de los migrantes, por ejemplo, ante las autoridades. No nombra, por ejemplo, los esfuerzos antes, durante y después de las comunidades a no ser desalojadas, por ejemplo, ¿no? Las imágenes que se nos pueden hacer de ciertos grupos y de ciertas identidades pueden ser muy distintas si pensamos en esta doble historicidad. Cómo las personas nombrarían su experiencia también, ¿no? Eso es lo que nos interesa en las prácticas narrativas, lo que las personas tienen para decir sobre su propia vida. Michael White dice, las preguntas de influencia relativa se componen de dos conjuntos de preguntas. El primero anima a las personas a trazar el mapa de la influencia del problema sobre sus vidas y relaciones. El segundo las insta a describir su propia influencia sobre la vida del problema. Al invitar a las personas a revistar los efectos que el problema tiene sobre sus vidas y relaciones, las preguntas de influencia relativa les ayudan a tomar conciencia de su relación con el problema y a describirlo. Esto las arranca de un mundo fijo y estático, un mundo en el que los problemas son intrínsecos a las personas y las relaciones, y las introduce en un universo de experiencia, en un mundo de fluctuaciones. En él, las personas encuentran nuevas posibilidades de acción afirmativa y nuevas posibilidades para actuar. En definitiva, esto es lo que nos interesa. Nos interesa
la posición de las personas y las posibilidades de actuar frente a los problemas, ¿no? Esta agencia que antes nombré, ¿no? Usando los saberes y las habilidades propias. Antes de ir al tiempo de Mari, solo última cosa que quería mencionar, entonces, es que lo que nos interesa externalizar no es cualquier cosa, sino son principalmente externalizar discursos dominantes, externalizar categorías identitarias dominantes, ¿no? O conclusiones totalizantes de identidad, ¿no? Em, Como por ejemplo la bipolaridad, como por ejemplo el hombre adicto, como por ejemplo el hombre alcohólico, como por ejemplo puede ser también externalizar, podríamos pensar en externalizar el miedo, podríamos pensar en externalizar el fracaso, ¿no? Como ideas culturales dominantes. Lo que no externalizamos son las acciones, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando con un hombre que ejerce violencia, no voy a externalizar la violencia porque la violencia es una acción concreta que él está ejerciendo. Si estoy trabajando con una mujer que sobrevive a la violencia, por ejemplo, no voy a externalizar la violencia y cómo esta violencia afecta a tu vida, ¿no? Sino que voy a externalizar las ideas que pueden ser asociadas a este ejercicio de la violencia, como por ejemplo de que ella tiene la culpa, ¿no? Entonces, no nos interesa externalizar las acciones de las personas, sino ideas dominantes, ¿no? Sino discursos dominantes.